En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Fabián, Papa y mártir. Antes de la elección de este sumo pontífice, la Iglesia de Roma pasó por una época difícil, no solo por las continuas persecuciones, sino también por las divisiones internas. El antecesor del Papa Fabián se llamó Ponciano y murió desterrado en la isla de Cerdeña. Allí encontró a Hipólito, el autor del núcleo de la segunda anáfora de nuestra misa. Era uno de los representantes más distinguidos del catolicismo romano, por lo tanto también fue considerado candidato para el papado. Entre los grupos opuestos que prepararon la elección del próximo sumo pontífice, en medio de la persecución, hubo por fin el acuerdo de elegir a un hombre moderado, que pudiera contar con el apoyo de todos los obispos. Este hombre era Fabián. El obispo Cipriano de Cartago y otros teólogos importantes, como Orígenes, lo mencionan con respeto. Los 12 primeros años del pontificado del Papa Fabián gozaron de una relativa paz. Durante este tiempo se extendieron y aseguraron las catacumbas. En las catacumbas de San Calixto, actualmente visitadas por muchos peregrinos, se encontró la placa original que cubría la tumba del Papa y que dice en griego: Fabián, obispo, mártir. Oración. Tú que eres, Señor, la recompensa eterna de los que te sirven, concédenos por intercesión del Papa y mártir San Fabián, creer en la fe por la que derramó su sangre e imitarla en su entrega total a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos este video con una mujer excepcional, me refiero a Santa Inés, mártir. El gran Ambrosio nos transmitió las primeras noticias de la vida y la muerte de Inés, jovencita romana. Solo son unas cuantas líneas, pues él mismo tampoco tuvo datos de ese martirio, sino que lo compuso de los informes de hermanos cristianos anteriores a su tiempo. Según este informe, Inés fue hija de una familia noble romana. Fue decapitada entre los 12 o 13 años, después de muchos tormentos por su confesión inquebrantable a favor de Cristo, posiblemente hacia el año 304, al finalizar el largo periodo de la persecución. La lealtad de la tierna niña y su sacrificio, deben haber impresionado profundamente a sus hermanos cristianos, pues apenas habían enterrado a Inés en las catacumbas, en las afueras de la ciudad, cuando se comenzó a hilvanar una devota leyenda alrededor de la memoria de tan ilustre mártir. Dicha leyenda narra que el hijo del gobernador de la ciudad pidió la mano de Inés y rechazado por ella se tornó diamante en un enemigo cegado por el odio arrastró a la muchacha ante el juzgado romano y sin respetar juventud, belleza ni alcurnia condenó a la cristiana al estupro, a la hoguera y finalmente, ya que su ángel la guardó de ambos peligros, a que la decapitaran libremente, dio su vida por Cristo, fuente de toda juventud. La grandeza de esta decisión no sufre mengua por la juventud de la mártir. Cierto, Inés era joven todavía, pero madura. A pesar de sus 12 años, Inés sabía lo que ofrecía, al expresar la confesión decisiva. Eso es lo que hace de su muerte voluntaria un heroísmo sin precedente. Los restos de Santa Inés descansan todavía en el lugar donde por entonces, se sepultaron. A solo unos cuantos pasos de la vía Nomentana el tiempo parece haberse detenido. Tan solemne es la casa de Dios, erigida sobre la tumba de la santa. Todos los años se realiza allí una sencilla ceremonia. La bendición de los corderos blancos de cuya lana se hilan los pallios de los arzobispos. Con dicho acto simbólico Roma renueva el recuerdo de una doncella, que llena del espíritu ardoroso de la Roma antigua, venció a la muerte aunque las catacumbas estuvieron cegadas por mucho tiempo y los rebaños de cabras de la campiña pastaban sobre las capillas desplomadas. Jamás se borró la palabra en la losa de su tumba. Inés Santísima. La Iglesia no olvida a sus mártires. Su nombre está en el canon romano de la misa. Oración.
Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges a los débiles para vencer a los poderosos, te pedimos, al celebrar el martirio de Santa Inés, que nos concedas imitar la heroica firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Patronazgo. Es la protectora de los jóvenes en la adolescencia. Estamos a la mitad de este video, y ahora te hablaré de San Vicente, diácono y mártir. Este santo diácono figura entre los mártires más famosos de la Iglesia romana. Con los diáconos mártires Esteban y Lorenzo, tiene un puesto honorífico en la liturgia, en la tradición y en el arte cristiano. La Iglesia Ortodoxa celebra también esta fiesta el mismo día, de manera que se le puede considerar por esto un santo ecuménico. El nombre de San Vicente es invocado en las letanías de todos los santos. A pesar de los escasos datos históricos que poseemos, su fama se debe a la antiquísima tradición sobre las espantosas crueldades que tuvo que soportar, durante su martirio, con extraordinaria fortaleza, sin aceptar, en ningún momento, la oferta de su liberación, a cambio del abandono de su fe. Sabemos que nació en Zaragoza y fue ordenado diácono por el obispo Valerio. Con este mismo obispo fue encarcelado durante la persecución de Diocleciano, en el año 304. Parece que el obispo salvó la vida y fue desterrado por una amnistía general de Diocleciano, por el 20º aniversario de su gobierno. Todo el furor anticristiano del gobernador Daciano se lanzó en contra del joven diácono, quien, a la par de San Esteban, no solo defendió su fe, sino que atacó la caducidad del paganismo. Muchas iglesias llevan su nombre, entre ellas 3 de la ciudad de Roma. En la misma España su fama fue solo superada, en el siglo IX, por la del apóstol Santiago, ya que por el año 812, se divulgó la noticia del hallazgo de la tumba del apóstol, en la ciudad de Compostela. Oración. Dios eterno y todopoderoso, comunícanos la fuerza de tu espíritu, para que nuestra fragilidad humana sea fortalecida por el mismo amor, que hizo invencible a San Vicente en medio de los tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Patronazgo. Los vinateros y los fabricantes de vinagre, sastres y modistas. Continuamos con el siguiente santo llamado San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en el castillo de Sales, de familia noble. Desde pequeño fue un gran seguidor de San Francisco de Asís. Sus padres fueron Francisco de Sales de Boissy y Francisca de Sionás. A los 13 años viajó a París para estudiar con los jesuitas. Después estudió Derecho y Teología, primero en la Universidad de París y después en la de Padua. Deseaba ser sacerdote, pero se lo ocultó a su padre. Solo su madre y amigos íntimos lo sabían. Al terminar de estudiar, un acontecimiento ayudó a su ordenación. El canónigo de Sales, Luis de Sales, ayudado por el obispo de Ginebra, Claudio de Granier, hablaron con el Papa, quien lo nombró deán del capítulo de Ginebra. El nombramiento llegó de sorpresa para su padre, quien aceptó la ordenación, acaecida en 1593. A partir de ese momento, ejerció el sacerdocio con bastante trabajo y dedicación. Tomó como ejemplos de vida a San Francisco de Asís y a San Felipe Neri, con lo que desarrolla una personalidad alegre, paciente y optimista. Sus inicios como sacerdote los ejerció entre los pobres. Su fama creció tanto por su virtud como por su sencillez. Fue nombrado obispo coadjutor de Ginebra. Viajó a Francia y así llegó a hacerse amigo del secretario de Enrique IV, el cardenal de Verge, Antoine de Salles, y del mismo Enrique IV, quien deseaba que Francisco se quedase allí, pero el santo rechazó la oferta volviendo a Ginebra. Prefiero a la esposa pobre, dijo. En 1602 el obispo Granier murió y Francisco tomó su lugar. Su estilo de vida y carácter cobraron mayor fama ya que se reveló como un gran organizador de su diócesis, llevando una vida austera y con suma preocupación por los pobres y por la formación de sus feligreses. Por ello empezó a escribir libros de manera sencilla que gustaron a todos. Consta, además, que perteneció a la Tercera Orden Mínima. Su encuentro con Juana de Chantal en 1604, acogiéndola como hija espiritual, dio como resultado la fundación de la Orden de la Visitación de Santa María, el 6 de junio de 1610, para mujeres jóvenes y viudas que querían vivir el llamado de Dios sin la rigurosidad de los conventos monacales. La oposición del obispo de Lyon a este novedoso tipo de congregación les obligó a redactar una regla basada en la de San Agustín de Hipona.
Después de una temporada atendiendo a las comunidades religiosas de su diócesis, fatigado por su gran labor apostólica, murió a los 55 años. En 1665 fue canonizado por el Papa Alejandro VII, fijando la Iglesia Católica su fiesta litúrgica el 24 de enero. En 1877 recibió el título de doctor de la Iglesia por la eminencia de sus obras y por su vida ejemplar. Asimismo, es considerado el santo de la amabilidad. Prueba de ello son las 33 piedras que obtuvieron de su vesícula biliar el día de su muerte, signo de los constantes esfuerzos por mitigar los corajes que hacía, siempre teniendo un rostro sereno o una sonrisa. Oración. Dios nuestro, que para salvación de los hombres concediste a San Francisco de Sales el don de servir con extrema amabilidad a todos, ayúdanos a demostrar, a ejemplo suyo, con una actitud servicial a nuestros hermanos, toda la delicadeza de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Terminamos con este video mencionando a un personaje muy importante, me refiero a San Timoteo, obispo, discípulo de San Pablo. Timoteo, hijo de padre griego y madre judía, se encontró por primera vez con San Pablo en Listra, que era su patria, cuando el apóstol regresaba del concilio de Jerusalén y ardía en el deseo de evangelizar otros países y otros pueblos. Pablo invita a Timoteo a acompañarlo, ya que los ancianos de la comunidad lo recomendaban. Timoteo, creyente y confiado, siguió a su maestro, dispuesto a soportar los sufrimientos de las peregrinaciones apostólicas. Pocos años antes, Pablo había sido apedreado en Listra. Por mucho tiempo, estuvo cerca del apóstol de los paganos. Con él atravesó el Asia Menor, Macedonia y Grecia, fue testigo ocular y auricular de sus éxitos inconmensurables. Cuidó y consoló al enfermo cuando éste sufrió amargas horas de decepción. Fungió de diácono acompañante y secretario, ya que Timoteo, mejor que cualquier otro, conocía los baluartes recién conquistados del cristianismo. Pablo lo mandaba con frecuencia a alguna comunidad amenazada o desunida, como por ejemplo a Tesalónica o a Corinto, para influir en ellas. Sin embargo, Pablo estaba intranquilo y preocupado, hasta el regreso de Timoteo. Cuando Pablo tuvo la certeza interna de que sus días estaban contados, se despidió de Timoteo, habiéndolo designado antes obispo de Éfeso, la ciudad más amenazada del Asia Menor. Ahora, aunque el mar y los muros de la prisión separaba a los inseparables misioneros, lo que ya no se pueden decir personalmente se lo comunican por carta. Las dos cartas escritas por Pablo a Timoteo en vista de la cercanía de su muerte contienen sabiduría sublime, amonestaciones a la fidelidad, consejos para la misa y los cargos eclesiales, prevenciones contra la heterodoxia. Nos conmueve, nos enternece profundamente ver cómo, de repente, el viejo cariño atraviesa la trama sobria de las órdenes pastorales. Pablo ordenó paternalmente a Timoteo cuidar más de su estómago sensible y tomar algo de vino en lugar de agua. En la segunda carta, Pablo, ya próximo a su muerte, pidió e insistió al antiguo discípulo para que regresara cuanto antes a Roma, puesto que todos sus compañeros fuera de Lucas lo habían abandonado. Seguramente Timoteo cumplió con el último deseo del gran apóstol, pero es dudoso que lo haya encontrado entre los vivos. Con el martirio de Pablo acaban las noticias seguras sobre Timoteo. Solo la leyenda informa que por muchos años al lado del apóstol San Juan, presidió la iglesia de Éfeso y al finalizar el siglo fue asesinado por los partidarios del templo de Diana en una de sus manifestaciones. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.